Esto es Último Recurso por Universidad 107.5. Seguimos en Último Recurso. Lo que está sonando de fondo es parte de Nunca Hubo Plan. Salió hace un tiempito. Hace un tiempito no mucho. Hace apenas un par de años. Es Rote, como quieran decirle. Y es parte del material de Fraxu que está con nosotros. Hacía rato no teníamos en piso visitas, así que bueno, celebramos eso. Y también, bueno, con muchísimas novedades. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, están? ¿No? Bien, muy bien. A pleno. Veníamos bastante charlando fuera del aire un montón de cosas. Un montón de cosas que se vienen. Algunas vamos a estar adelantando hoy como anticipo exclusivo. Uh-huh. Y otras, bueno, la gente va a tener que ir a comprobar absolutamente todo. Sí. ¿No? Estamos ahí preparando, muy a flor de piel porque al mismo tiempo estamos como finalizando un disco nuevo. Vos contabas de este tema de Nunca Hubo Plan. Sí. Es un disco que salió en el 2023, en septiembre, y ya estamos terminando un disco nuevo que está por salir y lo vamos a presentar la semana que viene, exactamente el viernes que viene en Ciudad de Gatos. Lo vamos a tocar antes de que salga. Por una cuestión también de como un regalo a la gente, en realidad. Es como un poco un salto al vacío en un punto, porque no sé si es... si bien hay como dinámicas en donde por ahí... Yo en mi disco anterior lo estaba tocando en vivo por una cuestión que sucedió y después lo grabé, pero esta vez lo hicimos todo, lo vamos a presentar en vivo por primera vez con toda la gente y después lo vamos a sacar. Es una dinámica bastante loca también a nivel sensaciones y estamos abarcando como un montón de cosas. Por aparte preparamos un show donde trabaja mucha gente, donde hay muchas áreas. Se está trabajando lo performático, se está trabajando lo escénico a nivel escenografía, a nivel luces, pantalla. Hay también una dirección actoral, hay un par de performers, hay 4 performers, hay artistas invitados, músicos invitados. Más toda la banda que está tocando en la Fraxu Banda hoy en día, que éramos 5, ahora somos 6, incorporamos una nueva persona, hay una nueva formación, ahora tenemos batería acústica, 2 guitarras eléctricas, todo un montón de crecimiento, como un salto nuevo que es, bueno, un montón de cosas que la verdad yo estoy entusiasmadísimo. Bueno, de hecho, por lo que entiendo yo, venías de un trabajo que era más, lo hice yo de puertas para adentro, ¿no? Caserito, mate, clics, ahí total. Dice algo así en la gacetilla, leíamos un poquito, y ahora se expande eso, ¿no? Sí, total. Y eso es un poco lo que aparece en el show, también un poco lo que trata el concepto del disco. El disco se llama La Comedia del Horror Latino, el disco nuevo, y el show se llama La Comedia del Horror Latino, y bueno, un poco habla de toda esta cuestión de lo individual, lo colectivo. Y me parecía muy importante, hoy en día se está como haciendo foco en lo individual por sobre todas las cosas, y también uno empieza como a vivir la vida con una especie de espejo enfrente donde todo le rebota y queda en uno mismo, y un poco la apuesta y el texto que tiene el disco habla mucho de lo colectivo y la forma de hacerlo. Quizás fue invitar a abrir la puerta y que entren muchas voces, que entren muchas manos, que haya muchas opiniones. Es un disco que yo ya me cuesta mucho considerarlo como un disco solista como el disco anterior. Ya de por sí está grabado con toda la banda. Además de mí hay 2 productores más, que son el Flaco Sagasti y Asis, que son están en todos lados. Son tremendos productores, y aparte generamos un ambiente, un código, una forma, empezamos a encontrar una estética y todo fluyó y todos metieron su parte muy importante y la verdad que eso me parece como importante
en lo que estamos diciendo en el disco, que en el disco se habla justamente de esta hiperindividualidad que es básicamente la soledad, como una especie de soledad. Te deja aislado. Que totalmente, divide y reinarás, llegó como al límite de que es totalmente cada uno en su propio caminito, en su propio mundo y como con sus propias decisiones y sus propios tiempos. Y un poco, bueno, capaz que un poco patear el tablero para mí como persona que arrancó con una máquina y cantando solo y saltando arriba del escenario, ahora es como somos un montón, somos una banda. Espectacular. Eso ya de por sí me parece imperdible, porque hoy en día juntar para trabajar en un show entre 15 y 20 personas en una noche y todo condensado, en algo que va a suceder probablemente solo la semana que viene, hasta no se sabe cuándo, porque requiere de mucha producción, de mucha guita. Yo soy como artista súper independiente, yo lo que laburo, también laburo como productor, y con lo que estoy laburando como productor estoy cubriendo con esto y con lo que un poco algún show de la banda, que también los pibes algunas cosas fue como, bueno, esto lo ponemos porque también eso lo valoro un montón, porque también lo toman como su disco. Y realmente es así. Entonces es todo como una gestión muy en esta era, en un contexto muy explícito sobre la dificultad. Que bueno, nuestra decisión es, que también es lo que trabaja el disco, es, bueno, expectativa y de ahí a la realidad. Acercarse a la realidad con el tiempo, bueno, esto no se puede, vamos por acá, esto no se puede, y es como estamos viviendo el día a día y cada vez más rápidamente tenemos como que reinventar algo para poder salir con algo nuevo, porque todo el tiempo... Porque si no te trabas. Sí, y porque todo el tiempo se está como rompiendo la propia idea. Para mí tiene que ver porque no encontramos reflejo en lo colectivo. Como que nos chocamos con nosotros mismos constantemente y queremos que todo esté diseñado para nosotros de una manera en que no se corra nada de lo que elegimos. Entonces funciona. Cualquier cosa que nos rompe, que nos distorsiona o que nos sacude, ¿no? Que nos distorsiona, que nos sacude nuestra realidad, ya nos perturba, ¿viste? Y no sé, es loco el tiempo que pasa. Me quedo pensando un poco en todo lo que venimos hablando. Viste que muchas veces que se dice, y por ahí es una categoría capciosa o esto de etiquetar a veces los rótulos, no sirven de mucho, otras veces sí sirven para ordenar. Entra, o por lo menos lo pensás vos, esto que se viene en la comedia del horror latino como un disco conceptual, y después la otra pregunta que tiene que ver con eso. ¿Cómo se pasa del estudio a tocarlo en vivo? Que es el gran desafío que se viene ahora. Bueno, ahí está buena esa pregunta porque me da dos pies. Primero, sí, es un disco conceptual. Para mí el disco empieza con el nombre, o sea, este disco, La Comedia del Horror Latino, fue como cuando apareció el nombre, se me delimitó el universo. Quizás es conceptual desde ese lado, desde una delimitación de universo, en donde empieza a aparecer una paleta auditiva, una paleta sonora, una paleta visual, una lírica, como se habla de esto, se dicen estas palabras, hay sangre, hay máquina humana, hay como, no sé, hay... Y hay error también, ¿no? Hay error, hay falla, hay expectativa, eso que decíamos, hay como idealización y como hay como un trabajo todo muy sobre lo mundano también, sobre lo que se rompe cotidianamente. Entonces, el concepto pasa muy por ahí en el disco. Quizás no es un disco que apunte a un concepto narrativo, como vienen apareciendo muchos discos ahora que dicen, bueno, es un personaje que atraviesa cierto arco narrativo y después le pasa esto. A mí me parece más un disco conceptual al estilo, salvando las distancias, ¿no? Al estilo de los discos de Los Redondos, que por ahí eran canciones sueltas, en donde te pintan un contexto muy concreto, tipo Bang Bang estás liquidado, Un Bayón para el Ojo Idiota, esos discos... O Octubre mismo, no es que vos empieza Octubre y decís este personaje primero está acá, después le pasa al otro. Son canciones, pero que te pintan... El cuadro entero. Un cuadro, un panorama, que también tienen que ver con un contexto que se borra un poco ese límite de lo irreal o de lo artístico. Porque hoy en día los límites entre la realidad y la ficción están bastante borrados. Desde la realidad... Entonces también empieza a pasar que podemos jugar desde la ficción a meternos en la realidad, ¿no? Y es lo que está pasando, se está como mezclando todo. Entonces un poco, se podría decir que es como un documental ficción, el género del disco, en eso de lo conceptual. Y también a lo que es el show en vivo,
apareció la posibilidad de vestirlo de otra cosa también, y ahí apareció un poco la narrativa. Cuando en el show en vivo reorganizamos las canciones y sí tratamos de escribir un guión narrativo, donde el personaje ya tenga, ya que voy a estar yo ahí cantando y haciendo una performance, que haya una narrativa performática de show. Sí. Y ahí sí apareció como algo que tiene más un hilo, atraviesa el personaje tiene una transformación y pasan cosas, digamos. Ahí ya hay una diferencia. Después en lo sonoro, en este disco no me costó tanto como en el anterior pasar al vivo, sobre todo con banda, porque ya lo grabó la banda. Entonces medio que cada uno se fue organizando, claro, y había una sonoridad que era eso. La guitarra hacía esto, el bajo hace esto, el sinte hace esto, la batería hace esto. En el disco anterior eran como todo más sintes, samples y cosas, y fue como, bueno, toquemos arriba de esta pista que tiraba yo, y empezábamos a sacar cosas de la pista hasta que se armaba. Acá como que no hubo tanto margen, ahí como que a la primera ya sonaba. No es que se potencia el laburo en estudio o que se potencia el vivo, van de la mano, digamos. En este caso sí, muchas veces son cosas separadas. Sí, total. A mí me gustan las dos cosas. En este caso sucedió que también en la forma que se trabajó el disco, hubo mucho vivo adentro del estudio, se tocaron con tomas largas y cosas así. Entonces, sucede así. Yo también sigo trabajando música que es ladrillitos MIDI, un bombo y cantar arriba, y esas cosas también me gustan, es el diseño y la cosa que, bueno, después vemos cómo lo hacemos en vivo. Hay como dos cosas que conviven todo el tiempo, ¿no? Esto de, bueno, vamos a tener una idea a dónde llegamos, pero no hablo de improvisación, ¿no? Pero sí esto que hablábamos de la cuestión humana, ¿no? De permitirse el... Che, bueno, sale así, de esta forma, no controlemos todo. Leí mucho eso, ¿no? De que se permita el error, en definitiva, ¿no? Totalmente. Que es un montón en estos tiempos. De permitirse el error en tiempos en donde todo te prolijito, derecho, recto, y sí, cerramos todo el paquetito, te lo ofrecemos así, ¿no? Total. Eso está buenísimo, me parece. Es que el error muchas veces es producto o de fricciones o a veces de puertas que se te abren en un momento que son puertas que justamente no tienen que ver con el razonamiento, y nosotros inventamos como formas para quedarnos estructurados y sentirnos cómodos en esa estructuración, y justamente yo siento que hay algo de la maquinaria humana y de incorporar gente y que vos digas, che, hagamos esto, y que otro diga, che, no sé si está tan bueno, o que diga, a mí se me había ocurrido esto otro, y vos, como esa fricción que te descoloque, que te descoloque, y el error es como un debate con uno mismo. O sea, muchas veces uno tiene un error en lugares donde ya viene errando. Sí. Entonces el error te abre esa puerta de decir, che, acá hay algo no resuelto, y muchas veces el error mismo es la solución, muchas veces pasa eso, y muchas veces pasa en la grabación, que hay como una cosa que se arma que vos decís, che, ¿y esto qué es? Y cuando empezás a ver los canales es un pifie, básicamente, de alguien. Y del disco anterior a este te lo fuiste permitiendo más. Sí, totalmente. El disco anterior también tuvo un tiempo mucho más de diseño, que yo escuchaba todo mucho más en solo y escuchaba todos los canales. Y es tu error, es el error personal, no es el error de todo. Total. Dejé algunas cosas, siempre me gusta dejar suciedades, busco, pero bueno, fui como más neurótico con eso de la organización y el audio limpio. Ahora, como la verdad que me gusta justamente que quede un poco como esta... O es la forma en que lo estamos pudiendo hacer, también tiene que ver con esto, con ser mucha gente, con tener que hacerlo, con la urgencia de hacerlo. No por un apuro a nivel tiempos porque la vida te apura, sino como la urgencia de necesidad de hacerlo, de salir a tocarlo, de salir a decirlo, de producirlo con las herramientas que podemos ahora, de la forma en que se puede ahora. Y no esperar, obviamente, si uno se pone a pensar, sí, podemos esperar a tener un mejor equipo para tal cosa y después va a sonar mejor, pero ahora es esto, ¿viste? Sí. Estamos como un poco ahí, las cosas, hay como una obsolescencia muy rápida, entonces hay una necesidad de vivir las cosas. Obsolescencia y urgencia también, ¿viste? Sí. Que lo hablamos un poco fuera del aire con esto de, bueno, que es, y lo hablamos siempre en este programa, en Último Recurso, con un montón de gente, esto de... Está la necesidad de sacar algo, ¿viste? De los viernes de lanzamiento. Y las plataformas que te obligan de alguna forma u otra a presentar algo, ¿no? Total. Y entiendo yo que te tomaste el tiempo, o se están tomando el tiempo para presentarlo bien, y después recién,
cuando sea el momento indicado, sí, bueno, ok, sale el disco. Sí, total, o sea, es un disco de 12 canciones, es un disco largo lo que vamos a sacar, y yo la verdad que prefiero... Me parece interesante la dinámica de sacar singles, me parece interesante como dinámica experimental a la hora de hacer canciones, pero no me parece tan interesante a la hora de crear obra. O de crear obra, digo, en el sentido de, qué sé yo, quizás uno, o sea, yo me imagino en 10 años escuchando mis propias cosas y diciendo, che, qué bueno, en este momento quise esto, quise lo otro. El single siento que se queda más perdido. Siento que en este disco yo lo voy a escuchar y voy a decir, esto es ese momento, ¿viste? Y me pasa con el disco anterior también, esto es ese momento. Bueno, está el hecho de escuchar el disco entero, ¿no? Me concentra en una época, me concentra en algo que me estaba pasando, me concentra en las herramientas que yo tenía, las personas a las que yo tenía acceso, con las que estaba trabajando. Como que el single es todo mucho más, hago esto y después, bueno, me encuentro con esta persona y hago lo otro, y me hace el video, y permite mucho más eso, que en un punto está bueno, como etapa experimental, para jugar, para vincularte con otros artistas. Pero en mi forma a mí me gusta mucho más como... Me parece más divertido pensar en discos, pensar en obra más larga y no atarme tanto a la dinámica que te exige un poco las plataformas, que es lanzar cada un mes, dos, sacar todo el tiempo, sacar aunque sea recortes de TikTok o estar todo el tiempo... no sé, las plataformas tienen como su propio tiempo, que hoy en día las máquinas nos vienen a decir que se manejan mejor en esos tiempos que nosotros mismos. Yo a mí siento que tengo que volver al tiempo de la vida real, porque en los celulares y en las plataformas como que se está sobreproduciendo material ya. Entonces, la verdad que me interesa más producir un material concreto por fuera de ahí, y un disco trasciende todo eso. Total. Para mí. Y la imagen es muy importante, ¿no? También. La imagen es muy importante, fue algo que se fue dando, algo que a mí me interesa construir como... Primero me interesó como explorar en lo estético, y después empezó a construir como un personaje, empezó como construir un personaje en el sentido de la posibilidad de la gente de apropiarse de una imagen, de ver algo y reconocerlo y jugar con esa estética. Tomarlo y jugar con la visión que tienen de eso, y poder vestirlo de diferentes formas. Para mí el personaje Fraxo a mí me permite eso, o sea, Nunca Hubo Plan es un personaje y ahora está viviendo otro personaje, es otra temporada, es como si fuese una miniserie. Sí. Algo así, si lo queremos pensar en el lenguaje más de hoy. Eso te iba a decir. Sí. Para mí cada disco termina siendo como una miniserie en donde no solo el personaje Fraxus, sino cada uno de los que tocan en la banda para mí tienen como cierto perfil, que tiene mucho que ver con su perfil, personalidad. Y hay como mucho juego interno con eso, que se construye mucho personajes, y además agregamos personajes externos. En el show en vivo aparecen lo que yo llamo los dueños del mundo, que son Elon Musk, Milei, está el Toto Caputo, a veces aparece Karina, Larreta, han aparecido personajes que se suben arriba del escenario, hay como una especie de vinculación con eso. Está la Luna Tranqui, que es otro personaje que es un ícono que antes era como de McDonald's y ahora nosotros lo estamos reutilizando. Como si se cambió la personalidad y ahora está en Argentina y es la Luna Tranqui. Y nada, todo tiene su perfil que bordea lo bizarro, pero al mismo tiempo está muy involucrado en la realidad. Entonces permite que, por ejemplo, no sé, en el caso de una persona que vaya a ver este show, aunque no haya escuchado nunca los temas, llega y desde que empiece y además desde que empiece se va a sentir adentro. No se va a sentir afuera, va a escuchar la letra, la va a reconocer y va a decir, va a entenderse lo que se quiere decir. Yo en ese sentido es algo que siento que pasa con Fraxo, y con este show y este disco está como mucho más concreto sobre eso, sobre algo que desde un principio cuando se vuelque la gente va a entender, de una, es esto, yo estoy acá. La comedia del horror latino, si yo te digo, vos te sentís parte de la comedia del horror latino. Sí, todos, absolutamente. Estamos, no sé si en una comedia, pero sí como una tragicomedia, diría y yo. Y por eso, una comedia del horror. O sea, justamente la comedia en este caso se transforma en cinismo y en
en utilizar herramientas o esas herramientas de la comedia por el impacto, por decir, te tiro esto en la cara y me cago de risa, digamos. Sí. Y se está jugando un poco con esa dinámica y con eso... Y sabes a dónde voy. La comedia es una espada hoy. Te cortan al medio con esto, con delirarte y domándote y no sé qué, con esta dinámica de como estamos jugando y cagándonos de risa, te baiteo, no sé qué, todo como con un juego hasta de... qué punto hasta qué punto es un chiste y hasta qué punto te estoy enterrando, ¿viste? En Tal vivo. cual. O sea, es así. Ahí está lo performático que además es aplicable para... Entiendo yo que Ciudad de Gatos es jugar de local, más o menos, ¿no? Sí, sí. Ayuda sí, bastante, sí. ¿no? Sí, total, obviamente. Ya hoy en La Plata jugar es jugar un poco de local en el sentido de que ya hay bastante gente, que venimos tocando bastante. Y sí, Ciudad de Gatos, yo soy amigo de Pablo, tocamos varias veces ahí. Es un lugar que está buenísimo, igual ahora está enorme, así que hay que llenarlo, claro, también, hay eso que te iba a decir. ponerlo. Pero digo, se aplica a esto, ¿no? Sí, a sí. lo que quieren plantear ustedes. Sí. Sí, es un lugar que también ha tenido un crecimiento que es una apuesta lo que hace Ciudad de Gatos en un punto, porque le sigue dando lugar a proyectos independientes y a bandas, siendo un lugar enorme y habiendo crecido claramente como espacio, digamos. Ahora es un espacio que ya está como Niceto, ¿viste? Sí. Está como con mucho level de técnica y aparte tiene mucha capacidad, así que es como un espacio grande, realmente como un espacio grande que todavía no había dando vueltas, que por ahí el otro era el ópera, pero maneja una lógica que, por ejemplo, en mi caso, al tipo de show que doy, al tipo de gente que me gusta que me vaya a ver, no me gusta mucho el ópera, no me cierra. Claro. Me gusta más que la gente, no sé, yo no me siento tan cómodo. Sí, está bien, me gusta. Sincericidio. No es en contra de, sino No, como es no como cierra para lo que vos querés plantear. Total, la comodidad de por ahí de un espacio más tipo un bar, más tiene más la cosa del encuentro social. Sí. Después, obviamente, a mí me gusta más todavía el estilo de Pura Vida, por ejemplo. A lo que a mí me encanta, digamos, que es como a nivel encuentro social. Pero y que el escenario sea prácticamente lo mismo que el público, y que me bajo y me escabio y veo a la banda que viene. Que también lo hago en Ciudad de Gatos, pero en Pura Vida es otra cosa. Somos todos una especie de masa mezclada con olor a pucho. No podés meter 80 tipos. O podés, sí, pero bueno, es así. Son los límites. Uno arriba del otro, sí, en Pura Vida. Todo vale. Sí, está buenísimo. Bueno, viernes 13 de junio, ¿ok? Es la cita. Sí, en Ciudad de Gatos. Viernes 13 de junio, que es el viernes que viene, o sea, sin tanto pensar en fechas, es el próximo viernes a las 8. Abre el show Paralapsus. Es una banda que está buenísima, no sé si la tienen, está hace un par de años dando vueltas y a mí me parece un bandón. Hacen como una especie de rock electrónico experimental, medio oscuro, tienen canciones muy buenas. Y después, bueno, vamos nosotros con el show de la comedia del horror latino. Y nada, vengan, la verdad, están las entradas, pueden entrar en mi perfil, Fraxu, es mi Instagram, y ahí tenemos el link para las entradas. Están en Passline, si no buscan la comedia del horror latino, seguro que les va a aparecer. Y les esperamos, la verdad que estaría buenísimo que vengan, es una gran oportunidad para ver el laburo de un montón de gente, de un montón de áreas. Está bueno, es un recital de rock, lo que va a pasar también, eso está bueno decirlo. Pintado con otras cositas, combinándose con otras aristas que manejamos, pero no deja de ser un recital de rock muy disfrutable, va a estar divertido, va a estar intenso. Nada, eso es lo que puedo decir. En julio, sí, el disco. En julio se viene el disco, ahí, spoiler. Bueno, hay un pequeño spoiler que vamos a estar escuchando. Sí, en julio se viene el disco. Exclusivo esto, lo vamos a estar escuchando a continuación, como cierre de este programa. Qué rico che, ¿se llama? Vamos a escuchar un tema del disco ahora, que se llama Qué rico che, que bueno, es lo primero que se escucha del disco en algún lado. Todo, así que todo. Sí. Bueno, Fraxu, un gustazo. Gracias por venir acá al piso, al estudio de Universidad 107.5. Y cerramos este último recurso el lunes que viene, de 13 a 14. No quiero spoilear nada, pero se viene la presentación de un disco que salió hoy. Bueno, decimos lanzamiento. Vamos a estar picándolo en vivo. Es un disco muy esperado, pero bueno, para eso falta todavía. Pasa la semana que viene. El viernes que viene nos vemos en Ciudad de Gatos. También.
Y gracias por invitarme. Gracias, Último Recurso, todo el equipo, la gente. Y nada, nos vemos la próxima. Genial. Bueno, qué rico, che. Y dejamos el aire después en manos de Ariel Valeri y un montón de gente. Chau.